Estamos llegando al final de la epístola de Primera de Pedro y vamos a hacer un recorrido. Si usted toma su Biblia ahí conmigo, quiero que vaya a lo que es el capítulo 1. Y de entrada nomás, Pedro nos introduce ahí a quiénes él está escribiendo. ¿Quién está escribiendo? Es un apóstol, escribiendo con la autoridad de parte de Dios a los expatriados de la dispersión, iglesias dispersas en Asia Menor, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Y lo que él está, manifestando en ese primer versículo, en ese primer capítulo, sobre todo, es la grandeza de la salvación. Cuán grande es esta salvación. Y le dice a estos cristianos de que son elegidos, son preservados por Dios. Versículo 5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y luego, el capítulo 2, luego de brevemente amonestarlos y exhortarlos al amor fraternal, el capítulo 2 da lugar a más exhortación, una exhortación a ver a Cristo. Él es la piedra angular, sobre Él se tiene que edificar todo lo que hacemos. Les dice de que son un real sacerdocio, han sido salvados, elegidos por Dios, para servir a Dios. Por eso es un poco lo que también trato de comunicarles constantemente, de que si usted ha sido salvo por Cristo, es para servirle, servir a su prometida. ¿Quién es su prometida? La iglesia. Y luego nos empieza a mostrar de cómo debemos nosotros vivir ahora a la luz de esa salvación que hemos recibido, como extranjeros y peregrinos, que se abstienen de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Pero a medida que leemos, el versículo 21 del capítulo 2 nos dice que, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan en sus pasos. Y empieza a quedar notorio, a medida que leemos la epístola, uno de los temas principales de la epístola: el sufrimiento. Sufrimiento ocasionado por las persecuciones, las pruebas, todas cosas que nos hacen ver y entender que vivimos en un mundo en un mundo caído, en un mundo que está maldecido debido a la presencia del pecado, y que debido al pecado entró la muerte, las enfermedades, todas esas cosas que no nos gustan, pero que terminan siendo una bendición, porque ser recordados de eso, ser recordados de nuestra fragilidad, nos ayuda a que veamos a aquel que nos protege. Entonces, a medida que avanzamos en la lectura de la palabra, nos encontramos con el capítulo 3, donde ahora se nos dan cosas específicas de cómo debemos vivir. Cómo vivimos de una manera que adore, que glorifique a Dios. Y se nos habla de los deberes conyugales. Cómo un esposo, cómo una esposa glorifican a Dios. Cómo su matrimonio está llamado a ser una parábola del Evangelio de Cristo. Y hay otras relaciones que son ahí también traídas a la luz para que sean vividas para la gloria de Dios. Todo es hecho y vivido para la gloria de Dios, y en el capítulo 4 nos muestra cómo es que Dios quiere que vivamos. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado.
Hermanos, somos llamados una y otra vez a tomar conciencia del llamado, de la bendición enorme que hemos sido dados, que se nos ha concedido. Y todo apunta a que, a medida que transitamos como peregrinos por esta vida, que nosotros estemos con la mente en glorificar a Dios. Y parecería que conforme leemos la epístola, es todo acerca de pruebas, es todo acerca de los sufrimientos que esas pruebas traen, es todo acerca de que nuestra fe es probada, de que se nos persigue, se nos ultraja, que en un sentido cumple lo que el Señor Jesús ya nos había dicho que iba a pasar con sus discípulos. Y llegamos al capítulo 5 y empieza la instrucción para los ancianos de esas iglesias, para que ellos puedan justamente pastorear la grey de Dios de una manera que no solamente están lidiando con los problemas que están enfrentando en el momento, sino que los hacen ver arriba, al cielo, que más allá de las tribulaciones presentes, la mente esté puesta en ese futuro glorioso que viene en Dios. Y Pedro, como buen aprendiz, él había aprendido que una de las cosas vitales, fundamentales para todo discípulo es ser humildes. Y él insta a esta congregación, a estas congregaciones, a que se humillen bajo la poderosa mano de Dios para que Dios los exalte a su debido tiempo. Les dice que sean sobrios, estén alertas, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Y hoy estamos llegando a lo que es el final del cuerpo de esta epístola maravillosa. Y parece que todo ha sido acerca de sufrimiento, de luchas, de que todo es negro, todo es oscuro. Y en un sentido, podemos trazar una analogía, si ustedes de mirar películas, muchas de las películas tienen esta trama, donde están los problemas, donde los personajes principales se enfrentan con personajes secundarios, y luego al final, cuando parece que todo está, digamos, perdido, cuando parece de que el mal tiene, como se dice, el poder, que va a tener la victoria, aparece el superhéroe, aquel quien es mostrado, disculpen, como la persona que vence al mal, que termina ayudando a aquellos que están siendo afligidos. Y es lo que está muy claro en esta epístola. Ahora que Pedro se pone a escribir estos dos últimos versículos, él, ¿saben en quién se concentra? Se concentra en Dios. Se concentra en Dios y se concentra en lo que el Dios de la gracia está haciendo con cada uno de estos afligidos y perseguidos creyentes. Me imagino que usted se puede, en un sentido, ver, se puede identificar con una imagen así. ¿Está usted de alguna manera sufriendo algún tipo de vicisitud en esta vida? Está siendo probado en su fe. Está sufriendo a veces. Está siendo perseguido. Bueno, si usted está aquí presente, y mismo para los que no están hoy, aquel Dios que comenzó la buena obra la culminará, la completará. Filipenses 1:6. Porque ese Dios, que es lo que vamos a ver hoy, es el Dios de la gracia. Y estamos siendo perfeccionados por el Dios de la gracia. Así que, si usted lee conmigo, el mensaje que tengo hoy para ustedes es salido de los versículos 10 y 11 del capítulo 5.
Vamos a leer, comenzando por el versículo 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, el ser perfeccionados por Dios, por el Dios de la gracia, nos brinda una seguridad reconfortante. Y cuando estamos experimentando esa seguridad reconfortante, redunda en ¿qué? En una gratitud reconfortante también, merecida para Dios, pero también algo que es reconfortante para el cristiano, conforme es agradecido con Dios. ¿Justamente para qué? Para que en el medio de todo esto estemos alentados en medio del sufrimiento. Entonces, dividiremos el pasaje de hoy en 2 puntos. Punto número 1, seguridad reconfortante, salido del versículo 10. Punto número 2, gratitud reconfortante, salido del versículo 11. Y en nuestro primer punto nos encontramos que Pedro dice, y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, esto está siendo comparado, hermanos, con la eternidad. Y aún si usted está sumido o sumida en una situación que le puede tomar toda su vida, 90 años es nada comparado con la eternidad. Este es un tiempo corto, este es un tiempo pequeño, que a medida que nosotros aprendemos a ver nuestras vicisitudes, problemas, persecuciones, sufrimientos, contratiempos, a lo que es a la luz de la eternidad, nosotros vamos a ver que, aunque esos problemas no cambien, sí lo que cambia es nuestra actitud hacia esos problemas. Es la perspectiva como los vemos. Y vamos a ver que nuestra fe, nuestra confianza en Dios se fortalece. Entonces Pedro dice, y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el apóstol no disfruta del sufrimiento de sus cristianos, de sus hermanos. Pero él les dice, después de eso, hermanos, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, y luego va a explicar con 4 verbos qué es lo que el Dios de toda gracia va a hacer. Pero sin querer adelantarme, algo que es vital ahí entender es que, ¿por qué Dios hace todo esto? Usted no se llamó a la fe. Usted un día no se despertó más inteligente que el día anterior y dijo, voy a buscar de Dios. Lo que usted ha hecho es responder al Dios que lo fue a buscar a usted. Y Dios, el Dios que lo llamó a usted, es el Dios que lo mantiene a usted. Pero como digo, no me quiero adelantar. Lo primero que quiero señalar es que en esta sección, Pedro no está presentando esta sección como un deseo o como una oración. Bueno, después que hayan sufrido, después de un poco de tiempo, que el Dios de la gracia los bendiga. No es un deseo, no es una oración. Esta es una promesa de parte de Dios. Y dígame usted, ¿qué va a pasar con una promesa de alguien que no miente? Se va a cumplir. ¿Qué va a pasar con la promesa que hace alguien que tiene todo el poder para hacer eso que él prometió? Se va a cumplir. ¿Qué va a pasar con la promesa hecha por alguien que tiene amor por usted? Un amor
tan grande, tan profundo, que envió a su propio Hijo a morir en su lugar, a morir en mi lugar. ¿Qué va a pasar con la promesa que es hecha por alguien que nos ama tan profundamente? Se va a cumplir. Y el apóstol pone el sufrimiento pasajero de estos creyentes verdaderos. Esto es una historia real, esto está tomando lugar en el primer siglo, lo pone en perspectiva con la bendición eterna que Dios les promete. Hermanos y hermanas, hay una realidad de la vida del cristiano y es que nosotros crecemos al sufrir. Los sufrimientos nos hacen madurar y son los que permiten que los planes de Dios para que seamos como Cristo se lleven adelante. Si nosotros no sufriéramos, si todo vendría bien con nuestras vidas, seguramente en el último que pensaríamos es en Dios. La última de las metas que tendríamos sería ser como Cristo. Pero el crecimiento nos hace sufrir. Obviamente, cuando leemos este pasaje, esto no quiere decir que Pedro está minimizando o ignorando los sufrimientos de los creyentes. No. Él está siendo compasivo por estos creyentes. Pero cuando el propósito de Dios se haya cumplido, es lo que Él les dice, seremos perfeccionados y establecidos en su gracia. Estas directivas, estos pensamientos del apóstol, en un sentido continúan las instrucciones que él mismo les viene dando en este capítulo, que es el último capítulo de la epístola. Pedro presenta a Dios de dos maneras aquí. ¿De qué manera lo presenta? Es el Dios de la gracia, pero también lo presenta como aquel que nos llamó a su eterna gloria en Cristo. Entonces, luego de haberle hablado de las gracias disponibles para ellos, para nosotros también, ahora apuntan a que miren al Dios de la gracia. Y permítame que haga un alto aquí para enfatizar lo siguiente. Y quiero ser enfático en esto. Toda bendición que recibimos de Dios, no solo es para que nos quedemos maravillados por eso, porque Dios tiene eso, nos maravilla cuando hace cosas, cuando nos bendice, nos deja verdaderamente con la boca abierta. A veces es difícil entender cómo Dios puede ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Tendemos a pellizcarnos para ver si es real. Pero no solamente nos da esas bendiciones para que reaccionemos así, nos quedemos ahí, sino para que nos maravillemos con la mano de aquel que está ofreciendo ese regalo. Por ejemplo, cuando disfrutamos de la protección de Dios, no nos maravillemos únicamente con eso, sino que busquemos llegar al punto que conocemos al Dios omnipotente que nos está protegiendo. Cuando recibimos bendiciones físicas o bendiciones económicas, no nos quedemos maravillados y entretenidos por eso, miremos al Dios que todo lo posee. Pero no solamente Él lo hace y nos bendice porque Él todo lo posee, pero si no, Salmo 119, 68. Él es un Dios bienhechor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él hace conforme a su carácter. Él bendice con toda bendición porque Él es un Dios bendito. Así que, si hay algo que quiero que nos quedemos, llegando al final de esta carta que habla de sufrimiento, de persecuciones, es que miremos a Dios. Es que lleguemos a ser detallistas con las cosas que Dios hace y que le pidamos a Dios que le veamos a Él. Que si hay alguna aspiración que tenemos es de amarle más, de ir más profundamente en nuestra relación con Él para poder ¿qué? Obedecerle más y más rápido y mejor, amarle más.
para que miremos a Dios acercándonos a Él, pero no solamente mirándole la mano porque nos da algo, sino para venir a su regazo, para acercarnos a su pecho, sentir el latido de su corazón, sentir el amor de Padre, sentir su amor. Hermanos, esa es mi exhortación para ustedes en esta tarde, que conforme aprendemos de cómo Dios, este Dios de la gracia, nos perfecciona, justamente por su gracia, que no solamente nos maravillemos, que veamos a ese Dios amoroso, que nos acerquemos a Él, que Él sea nuestra única prioridad, que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas mirándolo a Él y no solamente a las cosas que nos brinda. Habiendo dicho eso, volvamos al texto. Lo que vemos aquí es que Pedro basa la seguridad que es ofrecida a los creyentes. ¿En qué la basa? En que todo lo malo algún día va a terminar. Todo lo que sube va a bajar. No. Lo basa en el carácter de Dios. Y no importa cuán mala la situación sea, cuán atormentante, cuán difícil sea, nuestra vida no depende en esas condiciones adversas, sí, circunstancias pasajeras. Depende en Dios. Depende en su carácter único. Su carácter que no cambia, inmutable. Todo lo que Dios hace y hace para nosotros se basa en su carácter. Y es lo que estamos viendo al llegar al final de esta epístola. A veces en la palabra Dios es presentado también como el Dios de paz. Pablo hace eso en Tesalonicenses. El escritor de Hebreos también hace eso. Otras veces, Dios es presentado como el Dios de todo confort. 2 Corintios 1:3. Pablo claramente nos dice eso. Pero aquí Pedro lo presenta como el Dios de toda gracia. Entonces miremos un poco a qué se refiere Pedro con el Dios de toda gracia. ¿A qué se refiere? Se refiere a que Dios es la fuente y el dador de toda la gracia. En otras palabras, Dios es la fuente de todos los favores inmerecidos que usted y yo hemos recibido, estamos recibiendo y recibiremos en el futuro, cosas que se nos ha concedido inmerecidamente a pesar de nuestra indignidad. Eso es gracia, un favor inmerecido. La gracia que recibimos de Dios es ese don gratuito que no depende de nuestros méritos. Recibimos gracia cuando somos salvados. Por gracia sois salvos, dice Pablo. Recibimos gracias también para ser santificados. Y recibimos gracias diariamente para poder vivir vidas que agraden a Dios. La santificación es imposible si Dios no nos ayuda. Juan 15:3. ¿Qué dice el Señor ahí? Apartados de mí, nada podéis hacer. La maravillosa realidad de la gracia de Dios ha sido el deleite de mentes brillantes del mundo teológico por generaciones. Y quiero que disfrutemos un poco de estos pensamientos. Por ejemplo, héroes cristianos de la fe han pensado acerca de la gracia de Dios, porque se han maravillado. ¿Cómo puede ser que Dios dé esto a seres indignos? Juan Calvino entendió claramente la gracia de Dios al decir, cito, la gracia de Dios no depende de nuestros méritos, sino que es completamente gratuita y soberana. Martín Lutero escribió diciendo, la gracia de Dios es el sol que ilumina a todos los hombres, pero el pecado es la nube
que impide que la gracia brille en todos. Carlos Spurgeon asintió al decir esto acerca de la gracia. La gracia de Dios es como un río que fluye sin cesar y nunca se agota. Es más grande que todos nuestros pecados y siempre está disponible para aquellos que se acercan a ella. John Newton, autor del hermoso himno Sublime Gracia, también se maravillaba de la gracia divina en acción, sobre todo en momentos de sufrimiento. Él escribió: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Gracia, la gracia que maravilla a tantos, haya maravillado a tantos hombres en la historia de la iglesia, es la misma gracia que nos perfecciona a nosotros cada día. Entonces Pedro nos está diciendo que el Dios de la gracia nos provee con toda variedad de ayuda, concediéndonos su multiforme gracia. Y usted dirá, no, pero mi caso es muy complicado, es único. Yo creo que es tan único que, no sé, yo no creo que haya una persona en todos los billones de personas que ha existido que sea como mi caso. Y Pedro le está diciendo que aunque eso fuera así, nada le escapa a la gracia de Dios. No hay nada que esté sobre Dios, por ende, no hay nada que esté sobre la gracia de Dios, que Dios va a dispensar en usted. Porque Pedro nos dice que Dios nos concede esta multiforme gracia. Si está ahí en Primera de Pedro, vamos al 4:10. Primera de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Por eso, hermanos, les digo, Dios les ha dado a cada uno de ustedes dones, habilidades, capacidades, dones espirituales que solamente usted ha recibido, no para que usted engorde con ellos, para que usted sirva a otros y que usted sea una herramienta de ofrecerle a otros esta multiforme gracia de Dios. Por eso, hermanos, dado que Dios nos ha concedido esta gracia multiforme y nosotros somos hechos administradores de la misma, así como accedimos a su gracia en el pasado y estamos accediendo a esa misma gracia en el presente, eso nos hace saber que también tenemos la seguridad de que el Dios que no cambia nos va a garantizar que accederemos a esa gracia en el futuro. No hay futuro negro para el creyente. Al punto de que lo peor que le puedan hacer a un creyente termina siendo la más grande bendición. Si alguien le quita la vida a usted, ¿dónde va? Inmediatamente a una gloria eterna. Ay, no, pastor, pero por ahí no me la quitan a mí, se la quitan a mi hijo, mi hija al lado mío para que yo sufra. Si Dios permite eso, quiere decir que la gracia multiforme de Dios se va a manifestar, ¿qué? Fortaleciendo su fe. Y sabiendo que si usted justamente ha compartido el Evangelio, ahora su hijo, su hija, ya no tiene que sufrir. Y no lo digo de una manera, digamos, desprendida, en lo que es sentimientos. Pero esa es la realidad. No hay algo que pueda ser traído al creyente que sea tan negativo que lo separe de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Romanos. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ni la muerte puede hacerlo. Por eso, dado que tenemos la garantía de que Dios va a dispensar en nosotros también de su gracia en el futuro,
podemos descansar en el hecho de que estamos siendo perfeccionados por el Dios de la gracia. Ese perfeccionamiento empezó cuando Dios nos salvó. Va a terminar cuando nos glorifique, sea a través del arrebatamiento o a través de nuestra muerte física. Y esto nos brinda, ¿sabe qué? Una seguridad reconfortante. Además, el Dios que nos llamó es el Dios que nos perfecciona. No solamente nos llama y se olvida. Hay gente que piensa, lo ve a Dios como el Dios, el creador del universo, que creó el universo pero luego se olvidó. No, Dios está completamente involucrado con su universo y sobre todo con sus hijos. Siempre debemos recordar eso, hermanos, el mismo Dios que nos llamó es el Dios que nos da la gracia para que perseveremos. Había citado anteriormente Filipenses 1:6, pero si todavía no se ha aprendido ese versículo, también le aliento a que lo haga, porque le va a servir de mucha ayuda y de mucho aliento espiritual. Pablo dice, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esa es en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. O sea, Dios nos llamó, nuestra salvación es una idea divina, es una obra divina. Dios nos escogió, es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Escuchen esto, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es alentador saber que estamos siendo perfeccionados por el Dios de la gracia, el mismo Dios que nos llamó. Fue su idea. Y el tema de nuestra perseverancia descansa en la realidad de que Él está comprometido con nosotros, de que tiene a su Hijo intercediendo por nosotros. Es quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Miren esto. Es lo mismo, hermanos, que cada uno de los escritores, discípulos, ha escrito acerca de Dios. Él nos llama a esa idea de Él, que nosotros estemos viviendo la vida cristiana. Miren, el apóstol Juan dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esa es la versión de digamos, nuestra Biblia, la que yo estoy usando. Pero la Reina Valera dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Me gusta más esa versión, la verdad. Porque habla claramente de que si nosotros podemos decir que tenemos una relación con Dios, que le amamos, que le seguimos, que le obedecemos, es porque Él nos amó primero. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no entendemos esa parte, no vamos a poder entender por qué Dios es el que nos perfecciona. Es su idea. Dios nos llama con una meta específica, que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la meta de Dios. Entonces Dios nos llama, Dios nos provee un Salvador, Dios nos provee el Espíritu Santo morando en nosotros, nos provee la instrucción bíblica. Él nos hace perseverar. Y el punto que estoy haciendo es el que hace Pedro. Dios nos ha llamado y Él nos ha provisto de todo lo que necesitamos para llegar a la gloria eterna con Cristo. Y si eso no es alentador para un creyente que está sufriendo, no va a haber nada que sea alentador. Ni siquiera si le dicen, en una semana tus pruebas terminan. Porque si eso es solo lo que la persona
quiere escuchar, no está aprendiendo de cómo Dios está usando las pruebas para conformarlo a la imagen de Cristo. Entonces, el llamado de Dios no es un llamado vacío, no es un llamado que pasa porque sí, no es un llamado que es dado y entregado y ofrecido a nosotros para que la criatura se sienta bien. Sí, es parte, pero eso es como una consecuencia. El llamado de Dios para sus hijos es porque eso le trae gloria a Dios. Somos salvos porque Dios se glorifica en nuestra salvación y Él es celoso de su gloria. Entonces, cuando entendemos todo esto, entendemos que el llamado que hemos recibido no es un llamado vacío. Entendemos que el llamado de estas congregaciones dispersas en Asia Menor es un llamado con un propósito eterno. Este no es un llamado abstracto, este es un llamado con un destino que es seguro y eterno, porque es un llamado en Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, vivimos en unión con Cristo Jesús. Es lo que celebramos cuando celebramos la Santa Cena. Es lo que representamos cuando representamos ¿qué? El bautismo. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo para vivir en novedad de vida. Dios no solamente nos ha llamado y liberado de un pasado de pecado y muerte espiritual, Él nos ha encaminado hacia un futuro eterno a pesar de cualquier vicisitud que se presente. Entonces, habiendo dicho esto, llegué a lo que es, la introducción de mi mensaje. Okay. No se asuste, es una broma. Habiendo dicho esto, hermanos, pensemos que si Dios nos llamó para toda la eternidad en gloria, Él nos va a proteger y mantener seguros hasta que arribemos allí. ¿Está usted de acuerdo con eso? Amén. Él usará el dolor, las persecuciones, el sufrimiento para perfeccionarnos cada día, haciéndonos más parecidos a la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, y después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Miremos atentamente que la protección prometida no es algo que es casual o circunstancial. Esta seguridad reconfortante que estamos viendo, que sale de este versículo 10 y que es nuestro primer punto, esta seguridad reconfortante que recibimos es debido a nuestra unión con Cristo. Dios nos llamó a su eterna gloria en Cristo y es Él mismo, Dios, que nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y Pedro comunica esto de una manera muy clara, poniendo Él mismo, lo pone adelante de los verbos. O sea, antes de mirar los verbos, lo que Pedro quiere que veamos es que Él mismo lo hará. ¿Quién es? Dios. Miren esto. Dios muestra su preocupación y actividad personal a favor de los lectores. Entonces, llegó la hora de ver esos verbos que están expresados en un futuro indicativo. Habla de algo que va a pasar en el futuro, pero que a su vez está pasando a medida que Dios nos santifica. Y esto comunica la firme seguridad de lo que Dios va a hacer y nos ayuda a entender por qué es que conforme Dios nos perfecciona con su gracia, eso nos hace disfrutar una seguridad ¿qué? Reconfortante. Miremos la palabra, el verbo perfeccionará. Estamos en el versículo 10. La palabra puede significar hacer algo que sea una sola pieza o hacer algo que vuelva a ser completo habiendo usado determinadas piezas para ponerlas juntas. Perfeccionará puede significar también ordenar algo o disponer algo de una manera adecuada. Ahora, cuando la palabra se aplica a algo que está débil o algo que está defectuoso, en ese caso la palabra se refiere a corregir algo que estaba mal.
o la restauración de algo a una condición anterior. Vamos a hacer cuenta. Estaba sano, me enfermo, bueno, voy a ser restaurado. Así que, por ejemplo, dos ejemplos que podemos tener en mente para entender esto, de a qué se refiere Pedro con perfeccionará. Vamos a hacer de cuenta. Si usted está en la pesca y pesca con una red y la red está rota y usted la enmienda, bueno, usted está perfeccionando esa red. En un sentido, cuando usted arregla una red, ¿no? O si se cae y se rompe un hueso y luego tiene que ir al doctor y le ponen un yeso y ese hueso es soldado nuevamente. Bueno, también este perfeccionará se refiere a ese tipo de cosas, cuando algo que está roto es sanado. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso a este pasaje que estamos viendo de Pedro? Es la promesa de que Dios reparará el daño que ha traído el pecado. Dios reparará el daño que ha traído el sufrimiento que ha traído el pecado. Dios reparará el daño de la muerte que ha traído el pecado. Entonces, ese verbo también, para perfeccionará, puede ser entendido como completar un proceso, llegar a la finalización de un proceso. Y miren, es lo mismo a lo que se refiere Pablo cuando escribe en Efesios 4:12, que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Pedro se refiere a que Dios no va a permitir que la obra que comenzó en los creyentes falle o se quede corta ¿de qué? De recibir la gracia. No, el Dios de toda gracia los va a perfeccionar. Y esto habla de perfeccionar el carácter del cristiano a través del sufrimiento. Dios producirá una restauración que es completa, una restauración que apunta a confirmar el carácter de Dios en ellos y el carácter de ellos, mostrando un carácter piadoso. Hermanos, esta es la obra de Dios que lo restaurará a usted después de que pase por las tribulaciones. Dios lo restaurará, Dios mismo lo va a perfeccionar. Y no se queda con eso, Pedro. Dice, cuando somos perfeccionados por el Dios de la gracia, no solamente nos perfecciona, sino que también nos fortalecerá. Dice, bueno, usa un verbo para fortalecer que significa impartir fuerza o hacerlos fuertes. Y en el contexto que está hablando Pedro aquí, es obvio que el apóstol está pensando en la fuerza necesaria que los creyentes necesitaban para poder enfrentar los sufrimientos. ¿Qué sufrimientos? ¿O qué tipo de pruebas? Bueno, resistir al diablo, mantenerse firmes en la fe, porque están enfrentando a este león rugiente que está buscando a alguien a quien devorar. Pero aparte de eso también, Pedro dice que los va a afirmar. Y el verbo ahí que usa significa fijar, hacer firme o sólido. Denota la estabilización de algo mediante lo que es la provisión de un soporte, algo que trabaja como un contrafuerte para afirmar a algo o a alguien para que no se tambalee. Entonces, quédese tranquilo, aun cuando usted pasa por ese tipo de procesos, pruebas, desafíos que usted no entiende y hace tambalear su fe, el Dios de toda gracia le está perfeccionando y Dios le va a dar la gracia para que usted no tambalee y se caiga. Esta es la promesa de que aún en medio de sus sufrimientos, Dios le dará que esa fijación, esa firmeza, esa inmovilidad necesaria para que usted permanezca firme en la fe. Es Dios quien le proporcionará la fuerza que le permitirá resistir la tentación de negar al Señor o de arruinar su testimonio.
Pero hay otra palabra que usa acá, es establecerá. Y significa sentar las bases o poner los cimientos. Es un principio parecido al que encontramos en Efesios 3:7, cuando ahí Pablo dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Bueno, esa es la cimentación de la que él habla. Y esto en un sentido es distinto a cuando él habló de afirmar algo. Porque de lo que habla acá es de poner soportes alrededor. Poner soportes alrededor. Y de lo que, perdóneme, lo que decía anteriormente, cuando habló de fortalecer, es poner soportes alrededor. En este caso va a la fuente. Es algo que tiene que ver con las bases. Acá Pedro lo que nos está diciendo que Dios va a asegurar los fundamentos sobre los cuales nos vamos a afirmar. Esto se refiere al fundamento espiritual sólido en el cual Dios establecerá a los cristianos. Ahora que vimos estos 4 verbos, quiero aclararles de que estoy convencido que Pedro no los pone ahí porque sí, esto no se da por casualidad. Yo noto que hay un desarrollo ordenado del pensamiento. Entonces, si me sigue mirando esos verbos de nuevo, miren esto. Cuando les dice que los perfeccionará, Pedro le comunica a los creyentes que Dios va a seguir perfeccionando a sus hijos sufrientes para que no quedara en ellos ningún defecto. No es que va a pasar por eso y va a terminar todo roto, no, sí, amargado, ya me quedé amargado para toda la vida. No, Dios le va a sacar de lo que sea que esté enfrentando, que le puede traer tentación a amargarse, pero usted va a pasar de eso aprobado. Ahora, como vimos, Filipenses 1:6, vuelve a aparecer ese versículo, ¿no? Ahora, con respecto a los 3 verbos restantes, afirmará, fortalecerá y establecerá, acá estos 3 verbos sugieren distintos aspectos de la obra que Dios hará en los creyentes, en cada uno de nosotros. Él les brindará el apoyo necesario para que no se desplomen ni se caigan. Dios les impartirá la fuerza necesaria para que no se desmoronen. Y el Dios de la gracia los asentará sobre un fundamento inamovible para que no sean arrastrados. Fíjense, Dios hace todo esto. Por eso es que Pedro, ¿cómo es que lo expresa? En el versículo 10. El Dios de toda gracia, Él mismo los perfeccionará. Esto es algo que Dios toma completo, digamos, control sobre este proceso y Él lo hará. Dios, el Dios de la gracia, nos asentará en un fundamento inamovible para que no seamos arrastrados. Dios levantará a los golpeados creyentes después de pasar por su tiempo de prueba y les va a proveer, nos va a proveer de todo lo que necesitemos para que disfrutemos eternamente en la gloria con Dios. Este es el cierre del cuerpo de la carta, para que los creyentes no se queden solamente con que, bueno, esto es un consejo para ver cómo tienen que lidiar cuando les toca sufrir. No, esto es para que vean al Dios de la gracia y lo que hace con los creyentes, perfeccionándolos, afirmándolos, fortaleciéndolos, estableciéndolos. Esto trae gloria a Dios. Esto está llamado a que al final del libro nuestras mentes, nuestros ojos, nuestros corazones se eleven mirando hacia los cielos, dándole gloria a Dios, a este Dios de la gracia. El ser perfeccionados por el Dios de la gracia nos brinda una seguridad reconfortante que redunda en una gratitud reconfortante. ¿Para qué? Para que estemos alentados en medio del sufrimiento, pero alentados con gozo en nuestros corazones, glorificando a Dios. Entonces vamos a ver desde el versículo 11 cómo termina esto, cómo Pedro comunica esta gratitud reconfortante que él siente. Ahora, evidentemente todo esto redunda en una gratitud que es reconfortante y que se convierte en una doxología.
una glorificación a Dios, el reconocimiento de que Dios sea reconocido como el único héroe de toda esta historia. No lo era el emperador en el momento, no lo eran, digamos, los gobiernos locales, no lo eran esas personas persiguiendo a estas iglesias dispersas en Asia Menor, no eran los pastores de esas congregaciones, no eran los ancianos de esas congregaciones. El único héroe de esta historia es Dios. Por eso, Pedro naturalmente, orgánicamente irrumpe en esta doxología diciendo: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro concluye el cuerpo de la carta con una declaración escatológica, algo que tiene que ver con los últimos tiempos, que busca poner todas las realidades del presente en perspectiva con la eternidad. Y espero, hermanos, que ustedes estén haciendo lo mismo. Nuestra vida es muy corta. Y sobre todo si usted ha sido salvado, como yo, tarde en su vida, se hace más corta. La vida que verdaderamente vale la pena vivir, que es una vida para Cristo, es muy corta. Entonces, las cosas negativas que pasan, del sufrimiento, tómelo como lo que son, oportunidades que Dios usa y trae a su vida para perfeccionar su vida, porque Él es el Dios de la gracia y Él quiere que usted se enamore de Él. Que como dice el mandamiento, uno de los 2 mandamientos que el Señor dice, ¿cuál es? Que le amemos a Él con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. No tiene otra manera de concluir la carta, Pedro. Pero también notemos que esta doxología puede ser interpretada como una declaración del poder verdadero y eterno del reino de Dios. ¿Por qué es importante eso? Porque aún en eso, fíjense el diseño del Espíritu Santo, el diseño también del autor de Pedro, termina con la nota bien alta ahí. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Un dominio, un reino que es por los siglos de los siglos, que es infinitamente poderoso, que es inalcanzable. Y automáticamente eso lo contrasta con el presente de esos reinos con poder pasajero, imperios humanos que hoy están y mañana desaparecen. Por ejemplo, el imperio romano dominaba con mano dura y hubiera dado la sensación de que ese era el imperio que duraría por toda la eternidad. El que está viviendo eso en el momento, como cuando nos tocó vivirlo de COVID, ¿no? Parecía que eso iba a estar para siempre. Pero Pedro está diciendo, a Él sea el dominio, el reino, la gloria, por los siglos de los siglos. Y automáticamente, hermanos, tiene que traer a la mente el contraste con la transitoriedad de todo lo que es imperios humanos, reinos humanos, gobiernos humanos. Hubiera dado esa sensación de que ese imperio romano es el que duraría por toda la eternidad. Pero a pesar de que en el tiempo que Pedro escribe, mire, para que tenga una idea de lo que le estoy diciendo del Imperio Romano, había algo que se llamaba Pax Romana. Con el Imperio Romano terminando, por ejemplo, habían terminado con todo tipo de guerras regionales, habían unificado su imperio y a pesar de que habían mejorado la condición de la vida de todas las civilizaciones que estaban alrededor del mar Mediterráneo, este no era el tipo de dominio que beneficiaría a la iglesia por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una aplicación práctica acá. Así las cosas se pongan mejor aquí. Esto es pasajero. Así las cosas se pongan peor aquí. Todos los rumores que se escuchan, sobre todo para nuestra comunidad, esto es pasajero. Pongamos nuestra mente ¿en qué? En ese reino, como dice, el dominio que es por los siglos de los siglos.
Entonces, hermanos, Pedro está pensando en lo que estos hermanos que están leyendo la carta tienen como, digamos, fresco en su mente. Él está pensando de que hay un César, un emperador, que está pidiendo ser adorado, y si él no era adorado, podía terminar con la vida de esas personas que se negaban a adorarlo. Pedro sabe que los que están leyendo esta carta conocían de la mano dura con la que estos, gobernantes se manejaban. Pero a pesar de todas las amenazas que respiraban en contra de la iglesia y que era amenazada peligrosamente debido a justamente la adoración a Jesús, el Rey de Reyes, aún a sabiendas de eso, Pedro dice, irrumpe, como digo, en esta doxología, diciendo: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una doxología un poco más breve de la que él ha dado en el 4.11. Si está ahí, puede ver, y dice en el 4.11, él había dicho, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, y sigue, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Acá lo hace un poco más escueto. Pero Pedro se dirige a Dios, quien actúa a favor de su pueblo. A Él, solamente a Él es a quien se le debe adoración. Hermanos, esta doxología es esta exclamación que sale del alma de Pedro, quien irrumpe en esta adoración al contemplar ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios manifestada en los 4 verbos anteriores, de todo lo que Dios hace a favor del creyente, perfeccionándolos, afirmándolos, fortaleciéndolos, estableciéndolos. Así que es la experiencia cristiana de la operación de tan maravilloso poder de Dios que solo puede evocar una profunda gratitud y alabanza a Dios. Esto no viene del aire, es observar lo que Dios está haciendo. Esta gratitud reconfortante manifestada en adoración a Dios es apropiada tanto en el tiempo que está pasando, como lo es y va a ser apropiado por toda la eternidad. Así que a todo esto, y al concluir esta sección, los creyentes quedamos con la última palabra. ¿Qué podemos decir de este Dios tan grande, tan maravilloso? ¿Qué podemos decir a esta declaración que dice: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos? Lo puede decir conmigo: amén. La victoria final es de Dios. Toda maldad será eliminada. Satanás será encerrado en su prisión eterna, y una vez que el león que anda al acecho buscando a quien devorar sea enjaulado, entonces el sufrimiento simplemente será ¿qué? Una memoria. Y Dios será glorificado en todos sus santos escogidos, y su reino será establecido para siempre. Así que déjeme concluir diciéndole lo siguiente. En estos 2 versículos, Pedro concluye la sección que está en el capítulo 5, del 6 al 11, después que nos enseñara que seamos humildes, estemos vigilantes, resistamos al diablo. Ahora nos alienta diciéndonos que después de que hayamos hecho todas esas cosas por un poco corto tiempo, el Dios de toda gracia arreglará todas las cosas. En un sentido, Pedro culmina con una nota de oración y adoración que comenzara desde una reflexión teológica. Él está pensando teología. El Dios que adoramos y servimos es un Dios de gracia. Nuestro Dios es misericordioso y perdonador. Nos ha traído a una relación de pacto sin que nosotros tengamos mérito alguno en ello. Dios nos ha elegido, nos ha hecho su pueblo y nos prometió ¿qué? Protección. Y reflexionar en esto nos ayuda a entender que Él nos ha llamado a eterna gloria en Cristo, y esto, hermanos, nos llena de esperanza. A pesar de que este llamado tiene una condición presente, que es nuestro sufrimiento, no vamos a negar eso. Dios lo usa, ese sufrimiento, ¿para qué? Para perfeccionarnos con su gracia. Por eso es que Pedro concluye esta sección con una poderosa nota de esperanza y una doxología que nos ayuda a adorar a Dios y amarle más profundamente. Por eso, hermanos,
llegando al final de este mensaje, les exhorto a que en medio de los sufrimientos vean a este Dios soberano y poderoso. Sí es verdad que hablamos de sufrimientos, pero esos sufrimientos son el contraste para poder ver más gloriosamente a nuestro Dios. Un Dios que permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para perfeccionarlos a través de su gracia. Porque como dijo Pedro en el 5:7, Él tiene cuidado de nosotros y el imperio y el dominio le pertenecen a Él por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo debe responder usted ante esta verdad? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo debe responder usted ante la verdad que vimos hoy de que Dios nos perfecciona por su gracia? Bueno, agradeciéndole a Dios por perfeccionarlo en su gracia, disfrutando que la seguridad reconfortante que le da a usted saber que Él lo cuida y que lo está perfeccionando. Entonces mi pedido es justamente, responda con gratitud, con amor, con loor y alabanza a la realidad que Él le llamó a su gloria en Cristo. Así que oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. La semana que viene, Señor, concluimos esta carta tan maravillosa, Señor, que nos has permitido estudiar. Pero te pedimos que hoy nos ayudes a llevar a nuestro corazón que tú nos estás perfeccionando con tu gracia, que eso nos debe reconfortar y que como resultado de eso, Señor, debemos verte de una manera más íntima, más cercana, de que nuestro corazón debe palpitar al ritmo del Señor Santo de tu corazón en amor. Gracias, Padre, te damos por habernos dado a Cristo, por habernos salvado. Te amamos, Señor, y sabemos y somos conscientes de que necesitamos de ti para seguir creciendo en nuestro amor hacia ti. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.